Capítulo 41. Despertó en el suelo, con la cabeza casi debajo de la travesilla de la mesa del café, manoteando la alfombra y llorando con sollozos agudos y quejumbrosos. Estaba en el lago Tashmore, no en el aula extravagante y ciclópea, sino en el lago, y el sol salía brumosamente por el este. Estoy bien. Fue solo un sueño y estoy bien. Pero no lo estaba, porque no había sido solo un sueño. John Kintner había sido real. ¿Cómo diablos había podido olvidar a John Kintner? Mort había ido a la Universidad de Bates y se había graduado en la especialidad de escritura creativa. Más adelante, cuando hablaba ante aspirantes a escritor, tarea que eludía siempre que podía, les decía que graduarse en eso era probablemente el peor error que podía cometer un hombre o una mujer. Si él o ella deseaban ganarse la vida escribiendo ficción, consigan un trabajo de correos, decía. A Faulkner le fue muy bien. Todos reían, les gustaba escucharlo, y Mort suponía que le salía bastante bien eso de mantenerlos entretenidos. Era algo que le parecía muy importante, porque dudaba de que él o cualquier otro pudiera enseñarles o escribir creativamente. De todos modos, siempre se alegraba cuando acababa la clase, el seminario o el congreso. Los muchachos lo ponían nervioso. Suponía que la razón era John Kintner. ¿Era Kintner de Mississippi? Mort no lo recordaba, pero creía que no, aunque de todos modos era de un enclave del profundo sur. Alabama, Luisiana o tal vez el norte de Florida, no estaba seguro. Lo de Bates había sucedido hacía mucho tiempo y llevaba años sin pensar en John Kintner, que había desaparecido súbitamente por razones que solo él conocía. Eso no es verdad, anoche pensaste en él. Querrás decir, soñaste con él. Se corrigió rápidamente Mort, pero aquella vocecita infernal que sonaba en su interior no estaba dispuesta a ceder. No antes de eso. ¿Pensaste en él cuando hablabas por teléfono con Shooter? No sabía qué pensar de eso, por lo tanto, no pensaría en ello. John Kintner pertenecía al pasado. No tenía nada que ver con lo que estaba sucediendo ahora. Se levantó y se dirigió vacilante hacia la cocina para prepararse un café cargado, litros y litros de café cargado. Pero la vocecita infernal no lo dejaba tranquilo. Mort miró el juego de cuchillos de cocina de Amy colgando en sus soportes de acero magnetizado y pensó que si pudiera cortar esa vocecita iniciaría inmediatamente la operación. Pensabas que habías desestabilizado a Shooter, que finalmente le habías hecho vacilar. Pensabas que la historia volvía a ser la cuestión principal, la historia y la acusación de plagio. Shooter tratándote como un maldito colegial, como a un maldito colegial, como a un... ¡Cállate!, ordenó Mort con voz ronca. ¡Cierra la boca! La voz obedeció, pero Mort descubrió que era incapaz de dejar de pensar en John Kintner. Mientras medía el agua para café con mano temblorosa, pensó en sus permanentes y estridentes protestas de que no había plagiado el relato de Shooter, que jamás había plagiado nada, pero naturalmente lo había hecho una vez, solo una vez. Pero aquello ocurrió hace mucho tiempo, susurró, y no tiene nada que ver con este asunto. Tal vez fuera verdad, pero eso no eliminaba sus pensamientos. Capítulo 42. Estaba en primer año y era el semestre de primavera. Aquel semestre, la clase de escritura creativa de la que formaba parte se centraba en el relato. El profesor era un tipo llamado Richard Perkins, autor de 2 novelas que había obtenido buenas críticas y vendido pocos ejemplares. Mort intentó leer una y llegó a la conclusión de que las buenas críticas y las malas ventas tenían la misma causa. Los libros eran incomprensibles. Sin embargo, el hombre no era mal maestro, al menos los mantenía entretenidos. En la clase había unos 12 estudiantes, uno de ellos era John Kintner. Este era solo un novato,
pero había logrado un permiso especial para asistir a la clase y Mort pensaba que se lo merecía. Fuera o no un tipejo sureño, el mamón era bueno. El curso exigía que cada uno de ellos escribiera 6 relatos cortos o 3 más largos. Cada semana, Perkins elegía los que le parecía que provocarían las discusiones más entusiastas y los entregaba al terminar la clase. Se suponía que a la semana siguiente los estudiantes irían preparados para discutir y criticar. Era la manera habitual de llevar esas clases. Una semana, Perkins les dio un relato de John Kintner. Se llamaba ¿Cómo se llamaba? Mort había abierto el grifo para llenar la cafetera, pero se quedó de pie, mirando con aire ausente la niebla del otro lado de la ventana y oyendo correr el agua. Sabes muy bien cómo se llamaba. Ventana secreta, jardín secreto. No es así, aulló con petulancia a la casa vacía. Pensaba con furia, decidido a callar a la infernal vocecilla de una vez por todas, cuando de pronto lo recordó. Crowfoot Mile, chilló. El nombre del relato era Crowfoot Mile y no tiene nada que ver con nada. Pero eso tampoco era enteramente verdad, y no necesitaba que la pequeña voz que se refugiaba en algún lugar de su dolorida cabeza se lo señalara. Kintner había entregado tal vez 3 o 4 relatos antes de desaparecer donde hubiera desaparecido. Si le pedían que aventurarse una hipótesis, Mort diría que en Vietnam. Allí era donde habían desaparecido la mayoría de personas a finales de los 60, por lo menos los jóvenes. Crowfoot Mile no era el mejor de los relatos de Kintner, pero era bueno. Evidentemente, era el mejor escritor de la clase. Kintner era el mejor escritor de la clase de Richard Perkins. Este trataba al chico casi como a un igual, y en la estimación no demasiado humilde de Mort Rainey. Perkins tenía razón, porque en su opinión, Kintner era bastante mejor que Richard Perkins. Mort creía que él también era mejor que Perkins. Eso sí, pero ¿mejor que Kintner? Oh, no, exclamó entre dientes mientras enchufaba la cafetera. Era el segundo. Sí, era el segundo y no lo soportaba. Sabía que la mayor parte de los estudiantes matriculados en los cursos de escritura estaban haciendo tiempo, satisfaciendo un capricho antes de abandonar los juegos infantiles y dedicarse al estudio de lo que sería su trabajo en la vida real, la escritura creativa, que haría la mayoría de ellos en los siguientes años, consistiría en colaboraciones para las páginas del calendario comunitario de sus periódicos locales o en textos publicitarios para el lavavajillas Brisa Azul. Mort se había inscrito en la clase de Perkins confiando en que sería el mejor, porque siempre había sido así en su caso. Por esta razón, John Kintner le provocó una desagradable conmoción. Recordaba que una vez había intentado hablar con el muchacho, pero Kintner, que en clase solo hablaba cuando se le hacía una pregunta, había resultado ser casi incoherente. Cuando hablaba en voz alta, farfullaba y se trataba como el hijo de un labriego pobre cuya educación se había interrumpido en cuarto curso. Aparentemente, su escritura era la única voz que tenía. ¿Y tú? Se la robaste. Cállate, murmuró. Simplemente cállate. Eras el segundo y lo odiabas. Te alegraste cuando se fue porque entonces podrías volver a ser el primero, como siempre lo había sido. Sí, es verdad. Y un año después, cuando se preparaba para la graduación, un día en que se dedicó al armario empotrado del desordenado apartamento de Lewiston que compartía con otros 2 estudiantes, encontró una pila de fotocopias del curso de Perkins. Entre ellas estaba uno de los relatos de Kintner. Resultó ser Crowfoot Mile. Recordaba haberse sentado en la raída alfombrilla de su cuarto, que apestaba a cerveza, para leer el relato, y como había vuelto a experimentar los viejos celos, tiró las fotocopias, pero no el relato, que guardó por razones que no estaba seguro de querer analizar con atención. Cuando estaba en segundo curso, Mort envió un relato a la revista literaria llamada Aspen Quarterly.
El relato volvió con una nota que decía que los lectores lo habían encontrado muy bueno, aunque el final resultaba algo inmaduro. La nota, que a Mort le había parecido condescendiente y muy excitante, lo invitaba a enviar más material. A lo largo de los 2 años siguientes envió otros 4 relatos. No aceptaron ninguno, pero todos los formularios de rechazo iban acompañados de una nota. Mort atravesó la agonía de optimismo con la alternancia de profundo pesimismo, típica del escritor inédito. Había días en que estaba seguro de que solo era una cuestión de tiempo y de que terminaría por ser aceptado en Aspen Quarterly, y otros en que estaba convencido de que la totalidad del equipo editorial, degenerados con cabeza de lápiz todos ellos, se limitaban a jugar con él, tomándole el pelo como si fuera un perro hambriento, suponiendo un trozo de carne sobre su cabeza y retirándolo cuando saltaba a cogerlo. A veces imaginaba a uno de ellos levantando uno de sus originales, recién sacado de su sobre de papel de Manila, y gritando: «Aquí hay otro de esos gilipollas de Maine. ¿Quién quiere escribir la carta esta vez?». Y a todos los demás, riendo, tal vez incluso revolcándose por el suelo bajo sus pósters de Joan Baez y Moby Grape en el Fillmore. La mayor parte de las veces, Mort no se permitía este tipo de paranoia triste. Comprendía que era bueno y que solo era cuestión de tiempo. Y aquel verano, trabajando de camarero en un restaurante de Rockland, se acordó de un relato de John Kintner. Pensó que probablemente estuviera todavía en su baúl, en algún lugar del fondo. Tuvo una idea súbita. Cambiaría el título y enviaría Crawford Mile a la Aspen Quarterly con su nombre. Recordaba haber pensado que sería un buen chiste, aunque ahora no imaginaba de qué chiste se podía tratar. También recordaba que no tenía intención de publicar el relato con su nombre. En todo caso, si en un estrato más profundo tenía esa intención, no había sido consciente de ello. En el improbable caso de una aceptación, retiraría el relato diciendo que quería trabajarlo un poco más. Y si lo rechazaban, al menos podía alegrarse de que tampoco John Kintner fuera lo bastante bueno para Aspen Quarterly. Así que había enviado el relato, y ellos lo aceptaron, y él les permitió que lo aceptaran, y le enviaron un cheque por el valor de $25, llamado honorario en la carta que lo acompañaba, y lo habían publicado. Y Morton Rainey, abrumado por un sentimiento de culpabilidad por lo que había hecho, cobró el cheque e ingresó el dinero en la caja de caridad de Santa Catalina en Augusta. Pero no solo había sentido culpa, no. Mort se sentó ante la mesa de la cocina con la cabeza apoyada en una mano, esperando que se filtrara el café. Le dolía la cabeza. No quería pensar en John Kintner ni en el relato de John Kintner. Lo que había hecho con Crawford Mile era una de las cosas más vergonzosas de su vida. Era tan sorprendente que lo hubiera reprimido durante tantos años. Le hubiera gustado poder reprimirlo ahora. Al fin y al cabo, este sería un gran día, tal vez el más importante de su vida, tal vez incluso el último de su vida. Tenía que pensar en ir a correos, tenía que pensar en su confrontación con Shooter, pero su mente se negaba a dejar de lado aquella triste época. Cuando vio la revista real con su nombre encabezando el relato de John Kintner, se sintió como si despertara de una horrible experiencia de sonambulismo, como si regresara de una salida inconsciente durante la cual había hecho algo irrevocable. ¿Cómo había permitido que las cosas llegaran tan lejos? Por Dios santo, se suponía que se trataba de un chiste, de una pequeña ironía, pero había dejado que las cosas llegaran tan lejos. El relato se había publicado, y en el mundo había por lo menos una docena de personas que sabían que no era suyo, incluyendo al propio Kintner. Y si uno de ellos hojeaba el Aspen Quarterly, él no se lo dijo a nadie naturalmente. Se limitó a esperar enfermo de terror. Aquel fin de verano, comienzo de otoño, comió y durmió muy poco, perdió peso y bajo sus ojos se formaron sombras oscuras
Cada vez que sonaba el teléfono, su corazón latía desordenadamente. Si la llamada era para él, se aproximaba al aparato arrastrando los pies y con la frente cubierta de sudor frío, convencido de que sería Kidner y de que sus primeras palabras serían: «Me robaste mi relato y hay que hacer algo al respecto. Empezaré por decirle a todo el mundo qué clase de ladrón eres». Y lo más increíble era esto, que él sabía cómo eran las cosas. Sabía cuáles eran las posibles consecuencias de ese acto por parte de un joven que esperaba hacer una carrera literaria. Era como jugar a la ruleta rusa con una bazuca y sin embargo, a medida que iba pasando el otoño, sin que sucediera nada, empezó a relajarse un poco. El número de Asper Quarterly había sido reemplazado por otro. El número ya no estaba sobre las mesas de las bibliotecas de todo el país. Había sido guardado en los estantes o pasado a microficha. Todavía podía causar problemas. Suponía lúgubremente que tendría que vivir con esa posibilidad el resto de su vida, pero en la mayor parte de los casos, fuera de la vista significaba fuera de la cabeza. Y entonces, en noviembre de aquel año, llegó una carta de Aspen Quarterly. Mort la cogió, miró su nombre escrito en el sobre y empezó a temblar de pies a cabeza. Sus ojos se llenaron de un líquido que resultaba demasiado caliente y corrosivo para hacer lágrimas. Y ante su mirada, el sobre se duplicó y triplicó. «Ya está, me han cogido. Querrán que conteste a una carta que han recibido de Kidner o de Perkins o de alguno de la clase. Estoy atrapado». Entonces pensó en el suicidio, serena y racionalmente. Su madre tenía píldoras para dormir, las tomaría. Tranquilizado en cierta forma por la perspectiva, abrió el sobre y sacó una sola hoja de papel. La tuvo un largo momento doblada en la mano y pensó en quemarla sin mirarla siquiera. No estaba seguro de poder enfrentarse a la acusación. Pensó que podía volverse loco. «Adelante, maldita sea, mira. Lo menos que puedes hacer es contemplar las consecuencias. Tal vez no puedas afrontarlas, pero por Dios que puedes contemplarlas». Desplegó la carta. «Querido Mort Rainey, su relato, El ojo del cuervo, fue muy bien recibido aquí. Lamento que esta carta haya tardado tanto, pero, francamente, esperábamos saber de usted. Ha sido tan fiel en sus envíos a lo largo de los años que su silencio ahora, cuando por fin lo ha logrado, resulta desconcertante. Si hubo algo en la forma en que se trató su relato, tipo, diseño gráfico, lugar de la revista, etc., que no le agradó, esperamos que nos lo diga. Mientras tanto, ¿qué le parece si nos envía otro? Respetuosamente suyo, Charles Palmer, ayudante del editor». Mort leyó 2 veces la carta y después lanzó ásperas carcajadas que recorrieron la casa, que afortunadamente estaba vacía. Había oído hablar de reventar de risa y seguramente se trataba de esto. Sentía que si no se detenía pronto reventaría literalmente y sus entrañas se desparramarían por el suelo. Se había preparado para matarse con las píldoras para dormir de su madre, y ellos querían saber si estaba disgustado por la composición del relato. Había temido ver terminada su carrera antes de que empezara de verdad, y ellos querían más, más. Rió en realidad, aulló hasta que su risa frenética se convirtió en lágrimas histéricas. Después se sentó en el sofá, releyó la carta de Charles Palmer y lloró hasta que volvió a reír. Por último, se fue a su cuarto, se echó con las almohadas dispuestas como le gustaba y se quedó dormido. Lo había conseguido. Esa era la conclusión. Lo había conseguido. Nunca más había vuelto a hacer nada ni remotamente semejante a eso, y todo había sucedido hacía unos 1000 años, así que, ¿por qué lo torturaba ahora? No lo sabía, pero tenía intención de dejar de pensar en ello, y además, ahora mismo, dijo a la habitación vacía, mientras se acercaba energéticamente a la cafetera, procurando ignorar el dolor de cabeza. «Sabes muy bien por qué estás pensando en eso ahora.
Cállate, ordenó en un tono que resultaba bastante alegre. Pero mientras cogía la cafetera, sus manos temblaban. Hay cosas que no se pueden ocultar para siempre. Podrías estar enfermo, Mort. Cállate, te lo advierto, repitió en el mismo tono alegre y coloquial. Podrías estar muy enfermo. En realidad, podrías estar sufriendo una crisis nerviosa. Cállate, gritó arrojando la cafetera con toda la fuerza que pudo reunir. El artefacto pasó por encima de la mesa, cruzó volando la cocina, girando una y otra vez. Golpeó en la pared encristalada, se rompió y cayó al suelo. Miró la cristalera y vio una larga y plateada grieta que subía zigzagueando hasta la parte superior, desde el lugar donde se había estrellado la cafetera. Se sentía como si tuviera una grieta similar abierta en medio del cerebro, pero la voz se había acallado. Entró como atontado en el dormitorio, cogió el despertador y regresó a la sala. Puso el despertador a las 10:30. A esa hora iría a correos, recogería su paquete enviado por Expreso Federal y proseguiría tranquilamente con la tarea de dejar esta pesadilla a sus espaldas. Pero, mientras tanto, dormiría. Dormiría en el sofá, que era donde siempre había dormido mejor. No estoy padeciendo una crisis nerviosa, susurró la vocecilla, pero la vocecilla se negaba a discutir. Mort pensó que tal vez la hubiera asustado. Esperaba que sí, porque desde luego la vocecilla lo había asustado a él. Sus ojos encontraron la grieta plateada en la cristalera y la siguieron. Pensó en la llave de la camarera, en la habitación en penumbra y en cómo sus ojos habían necesitado un momento para ajustarse. Sus hombros desnudos, sus ojos asustados. Él gritaba, no recordaba qué, y nunca se había atrevido a preguntárselo a Amy, pero debió de ser algo aterrador a juzgar por sus miradas. Si hubiera tenido alguna vez una crisis nerviosa, pensó mirando la insensata forma de rayo en la grieta. Habría sido entonces, diablos, esa carta del Aspen Waterley no era nada comparado con abrir la puerta de un cuarto de motel y ver a tu esposa con otro hombre, un untuoso agente de la propiedad inmobiliaria de un pueblucho de mierda en Tennessee. Mort cerró los ojos y cuando volvió a abrirlos fue porque otra voz gritaba. Esta surgía del despertador. La niebla había desaparecido, había salido el sol y era hora de ir a correos. Capítulo 43. Por el camino, sintió de pronto la convicción de que el Expreso Federal había llegado y partido, y de que Juliet estaría allí, en la ventanilla asomando la cara, y de que menearía la cabeza y le diría que no había nada para él y que lo sentía. Y su prueba se habría esfumado. Aquella sensación era irracional. Herb era un hombre cauto que no hacía promesas que no pudiera mantener, pero la sensación era demasiado intensa como para ignorarla. Tuvo que obligarse a salir del coche y el camino desde la puerta de la oficina de correos a la ventanilla donde estaba Juliet Stoker clasificando cartas le pareció por lo menos de 1000 kilómetros. Cuando llegó, trató de hablar, pero las palabras no le salieron. Sus labios se movieron, pero la garganta estaba demasiado seca para emitir sonidos. Juliet lo miró y dio un paso atrás. Parecía alarmada. Sin embargo, no tanto como Amy y Ted cuando él abrió la puerta del hotel y les apuntó con un revólver. «Señor Rainey, ¿se encuentra bien?», se aclaró la garganta. «Lo siento, Juliet, mi garganta me jugó una mala pasada». «Está muy pálido», dijo, y escuchó en su voz ese tono que utilizaban tantos de los residentes de Tashmore cuando hablaban. Era una especie de orgullo, pero contenía un matiz subterráneo de irritación y condescendencia, como si fuera un niño prodigio que necesitara comida y cuidados especiales. «Creo que es algo que comí anoche», dijo. «¿El Expreso Federal ha dejado algo para mí?» «No, nada». Se agarró desesperadamente a la parte inferior del mostrador y por un momento pensó que iba a desmayarse, aunque comprendió casi de inmediato que no era eso lo que ella había dicho. «¿Perdón?». Ella ya se había vuelto.
Mientras revolvía entre unos paquetes que había en el suelo, le presentó su sólido trasero campesino. «Digo que solo una cosa», contestó. Luego se volvió y le entregó el paquete. Mort vio que el remitente era Hillary Quinn en Pensilvania y sintió que lo inundaba el alivio. Era como agua fresca pasando por la garganta seca. «Gracias». «De nada. ¿Sabe? La oficina de correos tendría una rabieta si supiera que entregamos el correo del Expreso Federal». «Bueno, desde luego se lo agradezco», dijo Mort. Ahora que tenía la revista, sentía necesidad de irse, de volver a casa. Era una necesidad tan apremiante que resultaba casi elemental. No sabía por qué. Faltaba 1 hora y cuarto para el mediodía, pero así era. En su angustia y confusión, llegó a pensar incluso en darle una propina a Juliet para cerrarle la boca. Y eso hubiera hecho que su alma, yanqui hasta las raíces, levantara un verdadero clamor. «Usted no lo dirá, ¿verdad?», preguntó ella con picardía. «Ni hablar», contestó arreglándose para sonreír. «Estupendo», exclamó Julie Stoker y sonrió, porque vi lo que hizo. Mort se detuvo junto a la puerta. «¿Cómo ha dicho?» «Dije que me fusilarían si lo hacía», respondió mirando a Mort con atención. «Señor Rainey, debería ir a casa a descansar. De verdad que no tiene buen aspecto». «Juliet, me siento como si hubiera pasado en cama los últimos 3 días, es decir, los ratos en que no estuve golpeando cosas». «Tal vez no sea mala idea», contestó. «Aún me siento débil. Hay un virus por ahí, probablemente lo ha cogido». Después entraron las 2 mujeres de Camp Wigmore, esas de las que todo el pueblo sospecha que eran lesbianas, aunque discretas, y Mort escapó sin problemas. Se sentó en el buick con el paquete azul sobre las rodillas. No le gustaba la manera en que todo el mundo insistía en que parecía estar enfermo, y todavía menos la manera en que su mente había estado funcionando. «No importa, casi ha terminado». Empezó a abrir el sobre, pero entonces salieron las damas de Camp Wigmore y lo miraron, juntaron las cabezas, una de ellas sonrió y otra rió en voz alta. Y de pronto, Mort decidió que esperaría hasta volver a casa. Capítulo 44. Aparcó el buick junto a la casa, en su lugar acostumbrado, apagó el motor y una suave grisura le cubrió sus ojos. Cuando desapareció, se sintió raro y asustado. Entonces, ¿le estaba pasando algo malo de verdad? ¿Algo físico? No. Llegó a la conclusión de que era solo el resultado de estar sometido a tanta tensión. ¿Oyó un ruido o creyó oírlo? Y miró rápidamente a su alrededor. Allí no había nada. «Controla tus nervios», se dijo tembloroso. «Eso es todo lo que tienes que hacer, controlar tus malditos nervios». Y después pensó, aquel día tenía un revólver, pero estaba descargado. Se lo dije después. Amy me creyó. ¿Lo estaba, Mort? ¿Estaba descargado? Volví a pensar en la grieta en la cristalera, en aquel insensato rayo que zigzagueaba y ascendía por el centro de las cosas. Es así como sucede, pensó, es así como sucede en la vida de una persona. Después volvió a mirar el paquete del Expreso Federal. Era en esto en lo que tenía que estar pensando, no en Amy ni el señor Ted Bésame el culo de Shooter Snuff. En esto, el sobre estaba casi despegado. En esos días todo el mundo era descuidado. Terminó de abrirlo y lo sacudió para sacar la revista. Hillary Quinn's Mystery Magazine rezaba el logo en brillantes letras rojas. Debajo, en tipo menor, junio 1980, y más abajo figuraban los nombres de algunos de los escritores que aparecían en el número: Edward Holch, Ruth Rendell, Patricia Highsmith, Lawrence Block. En la cubierta no estaba su nombre. Bueno, claro que no. En ese momento apenas era conocido como escritor, y mucho menos como escritor de relatos de misterio. Tiempo de siembra había sido un caso aislado. Su nombre no hubiera significado nada para los escritores habituales de la revista,
de modo que los editores no lo habían puesto. La abrió. Debajo no había página de índice. La habían cortado. Hojeó frenéticamente la revista, la dejó caer y la cogió de nuevo con un pequeño grito. La primera vez no vio el recorte, pero al mirar por segunda vez advirtió que habían desaparecido las páginas 83 a 97. La ha cortado, gritó. Gritó tan fuerte que los ojos se le salían de las órbitas. Empezó a golpear el volante del Buick con los puños una y otra vez. El claxon hipó y chilló. Hijo de puta, lo ha cortado. ¿Cómo hizo eso? Lo ha cortado, lo ha cortado, lo ha cortado. Capítulo 45. Estaba a punto de entrar en casa cuando la vocecilla letal volvió a preguntarse cómo podría Shooter haber hecho eso. El sobre había venido desde Pensilvania por expreso federal y lo había recibido Juliet, así que, ¿cómo en nombre de Dios? Se detuvo. Estupendo, había dicho Juliet, estupendo, porque vi lo que hizo. Eso lo explica. Juliet estaba metida en el asunto, solo que Juliet estaba en Tashmore desde siempre, solo que no había dicho eso. Eso solo había existido en su mente. Una pequeña paranoide, pero lo está haciendo, dijo Mort. Entró en casa y cuando atravesó la puerta arrojó la revista tan fuerte como pudo. Sus páginas revolotearon como un pájaro asustado y en el ejemplar aterrizó en el suelo con un golpe seco. Oh, sí, puedes apostar tu maldito culo a que lo está haciendo, pero no pienso quedarme quieto esperándolo. Vio el sombrero de Shooter. El sombrero de Shooter estaba tirado en el suelo frente a la puerta de su estudio. Mort se quedó un momento inmóvil con el corazón martilleando en sus oídos y después se acercó a la chimenea caminando de puntillas como un personaje de dibujos animados. Separó el atizador del resto de herramientas dando un respingo cuando la punta golpeó suavemente contra el recogedor de ceniza. Cogió el atizador y se dirigió cautelosamente a la puerta cerrada, levantándolo como lo había hecho antes de destrozar el lavabo. Tuvo que dar un rodeo para evitar la revista que había tirado. Llegó a la puerta y se quedó de pie ante ella. ¿Shooter? No hubo respuesta. Shooter, será mejor que salga por su propio pie. Si tengo que entrar a buscarlo, nunca volverá a salir por sus propios medios de ningún lugar. Tampoco hubo respuesta. Se quedó quieto un momento más, reuniendo coraje, aunque sin estar verdaderamente seguro de tenerlo, y después hizo girar el picaporte. Golpeó la puerta con el hombro e irrumpió en el cuarto gritando, agitando el atizador. Y el cuarto estaba vacío, pero Shooter había pasado por allí, claro que sí. La pantalla del ordenador estaba en el suelo, resquebrajada como un ojo fijo. Shooter la había asignado. Sobre el escritorio donde antes estuviera descansada, ahora una vieja máquina de escribir Royal, las superficies de acero de aquel dinosaurio estaban opacas y polvorientas. Apoyado en el tablero había un manuscrito, el manuscrito de Shooter, el que hacía 1.000.000 de años había dejado en el porche bajo una piedra. Era ventana secreta, jardín secreto. Mort dejó caer el atizador. Se acercó a la máquina como un sonámbulo y cogió el manuscrito. Recorrió lentamente sus páginas y comprendió por qué la señora Gavin había estado tan segura de que era suyo, lo bastante segura como para rescatarlo de la papelera. Tal vez no lo hubiera sabido conscientemente, pero su ojo había reconocido el tipo irregular. ¿Y por qué no? Durante años había visto manuscritos semejantes a Ventana Secreta, Jardín Secreto. El ordenador Wank y la impresora Laser System 5 eran relativamente unos recién llegados. Durante la mayor parte de su carrera literaria había utilizado esa vieja Royal. Los años la habían agotado y ahora era un caso perdido. Cuando se escribía con ella, producía letras tan torcidas como los dientes de un anciano, pero naturalmente había estado allí todo el tiempo.
guardada en el fondo del armario del estudio, detrás de las pilas de viejas galeradas y manuscritos, lo que los editores llaman los chorizos. Shooter debió de robarla, escribir con ella su relato y después volver a guardarla sigilosamente mientras Mort iba a correos. Claro, tenía sentido, ¿no? No, Mort, eso no tiene sentido. ¿Te gustaría hacer algo que sí tiene sentido? Entonces llama a la policía. Eso tiene sentido. Llama a la policía y diles que vengan y te encierren. Diles que lo hagan rápidamente antes de que puedas hacer más daño. Diles que lo hagan antes de que mates a alguien más. Mort dejó caer las páginas lanzando un grito salvaje y las hojas cayeron suavemente a su alrededor mientras toda la verdad se le aparecía de pronto como un aserrado rayo plateado. Capítulo 46. No existía ningún Shooter. Nunca había existido. No, dijo Mort. Volvía a recorrer incansablemente la sala. Su sudor de cabeza aparecía y desaparecía en oleadas. No, no lo acepto. No lo acepto en absoluto. Pero su aceptación o rechazo no establecía ninguna diferencia. Todas las piezas del rompecabezas estaban allí, y cuando Mort vio la vieja Royal empezaron a unirse. Ahora bien, 15 minutos más tarde seguían juntas y al parecer no tenía poder para separarlas. La imagen que le aparecía reiteradamente era la del muchacho de la gasolinera de Mechanic Falls, utilizando una esponja para limpiar su parabrisas, algo que no había esperado volver a ver en su vida. Más tarde, supuso que el muchacho le había ofrecido un pequeño servicio extra porque lo había reconocido y le gustaban sus libros. Tal vez fuera así, pero el parabrisas necesitaba una buena limpieza. Ya no estaban en verano, pero si uno recorría bastantes kilómetros a toda velocidad por caminos comarcales, se pegaban muchas cosas al cristal y seguramente habría usado caminos comarcales. Debió de haber ido a Derry y vuelto en un tiempo récord, deteniéndose solo el tiempo necesario para incendiar su casa. Ni siquiera se había detenido para llenar el depósito en el camino de vuelta. Al fin y al cabo, en ese momento tenía un lugar a donde ir y gatos que matar, ¿no? Atareado, atareado, atareado. Se detuvo en el centro de la habitación y se volvió para mirar la cristalera. ¿Sí hice todo eso? ¿Por qué no lo recuerdo?, preguntó a la grieta plateada del cristal. ¿Por qué no lo recuerdo ni siquiera ahora? No lo sabía, pero sí sabía de dónde había salido el nombre, ¿no? La mitad del sureño, cuyo cuento había robado en la universidad, la otra mitad del hombre que le había robado a su esposa. Era como un extraño guiño literario. Mort ahora dice que lo ama. A tomar por culo. Un hombre que se acuesta con la esposa de otro es un ladrón y la mujer es su cómplice. Miró desafiante la grieta. La grieta no dijo nada. 3 años antes, Mort había publicado una novela llamada La familia de la Court. La localidad que figuraba en el remitente del cuento de Shooter era de la Court, Mississippi. De pronto, corrió en busca de las enciclopedias del estudio, resbaló al pisar el montón de hojas que había en el suelo y estuvo a punto de caer. Sacó el volumen de la M y buscó la entrada a Mississippi. Pasó un dedo tembloroso por la lista de ciudades. Ocupaba una página entera, esperando contra toda esperanza. No resultó. No había ningún Delacourt o Delacourt, Mississippi. Pensó en buscar Perkinsburg, el pueblo donde Shooter le dijo que había comprado la edición de bolsillo de Todos tiran la moneda antes de subir al Greyhound, pero se limitó a cerrar la enciclopedia. ¿Para qué molestarse? Tal vez hubiera un Perkinsburg en Mississippi, pero eso no significaría nada. El nombre del novelista que llevaba la clase donde Mort había conocido a John Kidner era Richard Perkins. De ahí venía el nombre, sí, pero no recuerdo nada de eso. Así que, ¿cómo? Oh, Mort, se lamentó la vocecilla. Estás muy enfermo. Eres un hombre muy enfermo.
No acepto eso, replicó horrorizado por la ondulada debilidad de su voz. Pero, ¿qué otra elección tenía? ¿Acaso no había pensado una vez que era casi como si durante el sueño estuviera haciendo cosas, dando pasos irrevocables? Mataste a 2 hombres, susurró la vocecilla. Mataste a Tom porque sabía que aquel día estaba solo, y mataste a Greg para que no lo descubriera. Si hubieses matado solo a Tom, Greg hubiese llamado a la policía y tú no querías eso, no podías consentirlo. No, hasta haber terminado este terrible relato que has empezado a contar. Ayer estabas muy dolorido cuando te levantaste, dolorido y rígido, pero no era solo por haber roto la puerta del lavabo y destruido la mampara de la ducha, ¿verdad? Tenías unas cuantas ocupaciones más interesantes. Tenías que encargarte de Tom y Greg, y no te equivocaste respecto al movimiento de vehículos, pero fuiste tú quien llamó a Sonny Trotz fingiendo ser Tom, un hombre que acabara de llegar al pueblo de Mississippi. No sabría que Sonny es un poco duro de oído, pero tú sí. Los mataste. Mort, mataste a esos hombres. No acepto haberlo hecho, chilló. Esto es solo una parte de su plan, es parte de su jueguecillo mental. Y yo no acepto. Para, susurró la vocecilla dentro de su cabeza y Mort cayó. Durante un instante reinó un silencio absoluto en ambos mundos, el del interior de su cabeza y el del exterior. Al cabo de un rato, la vocecilla preguntó con calma, ¿por qué lo hiciste, Mort? ¿Qué sentido tiene este elaborado episodio homicida? Shooter insistía en que quería un relato, pero Shooter no existe. ¿Qué quieres tú, Mort? ¿Para qué creaste a Shooter? En ese momento, llegó desde fuera el ruido de un coche que entraba en el sendero. Mort miró el reloj y vio que las manecillas señalaban las 12. Un estallido de triunfo y alivio recorrió como llamas que surgen por el cuello de una chimenea. No importaba que siguiera sin tener pruebas pese a haber conseguido la revista. No importa que Shooter lo matara, moriría feliz sabiendo que había un John Shooter y que él no era responsable de los errores que había imaginado. «Está aquí», gritó alegremente. Salió corriendo del estudio gritando, agitando las manos por encima de la cabeza e incluso hizo una pequeña pirueta mientras salía al recibidor. Se detuvo y miró el sendero más allá de la tapa inclinada del contenedor donde había estado clavado el cuerpo de Bump. Lentamente, sus manos cayeron a los lados. Por encima de su cerebro se insinuó un horror oscuro, no por encima, sino por dentro, como si una mano despiadada estuviera bajando una persiana. La última pieza encontró su lugar. Momentos antes en el estudio, se le había ocurrido que tal vez hubiese creado un asesino de fantasía porque le faltaba el coraje necesario para suicidarse. Ahora comprendió que Shooter había dicho la verdad cuando afirmó que nunca mataría a Mort. El coche que estaba deteniéndose no era la imaginaria furgoneta de John Shooter, sino el pequeño Subaru de Amy. Ella iba al volante. Ella le había robado su amor. Y una mujer que te robaba tu amor, cuando tu amor era en realidad todo lo que tenías, no era gran cosa como mujer. De todos modos, la amaba. Era Shooter quien la odiaba. Era Shooter quien pensaba matarla y enterrarla después junto al lago, cerca de Bump, donde antes de que pasara mucho tiempo sería un misterio para ambos. «Vete, Amy», susurró con voz temblorosa de viejo. «Vete antes de que sea demasiado tarde». Pero Amy estaba saliendo del coche y cuando cerró la puerta a sus espaldas, la mano que habitaba en el cerebro de Mort bajó la persiana y él quedó sumido en la oscuridad. Capítulo 47. Amy hizo girar el pomo y encontró la puerta abierta. Entró, empezó a llamar a Mort y se interrumpió. Sorprendida y con los ojos dilatados, miró a su alrededor. El lugar era un estercolero.
El cubo de basura estaba lleno y había cosas desperdigadas por el suelo. Algunas aguzanadas, moscas otoñales entraban y salían de una bandejita de aluminio con las puntas aplastadas. Olía a comida pasada y a moho. Pensó que incluso percibía un hedor a comida podrida. ¿Mort? No hubo respuesta. Se internó más a paso lento, no del todo segura de querer mirar el resto. La señora Gavin había estado allí hacía 3 días. ¿Hasta qué punto se habrían desmadrado las cosas desde entonces? ¿Qué había sucedido? Durante el último año de su matrimonio, se había sentido preocupada por Mort, pero desde el divorcio aún más. Preocupada y naturalmente culpable. Se atribuía parte de la culpa y suponía que siempre sería así. Mort nunca había sido fuerte y su mayor debilidad era su obcecación, a veces casi histérica, en negarse a reconocer el hecho. Esa mañana le había parecido como si estuviera a punto de suicidarse, y la única razón por la que había obedecido a su recomendación de no traer a Ted fue porque pensó que verlo podía dar el último empujón a Mort si realmente estaba al borde de cometer ese acto. La idea del asesinato jamás se le había pasado por la cabeza y tampoco lo pensó. En ese momento no había tenido miedo, ni siquiera aquella tarde terrible en el motel cuando blandió el revólver delante de ellos. No de eso. Mort era un asesino. Mort rodeó la barra que separaba la cocina del salón y la palabra murió. Miró la gran sala con ojos dilatados y atónitos. Había papeles por todas partes. Era como si en un momento determinado Mort hubiera exhumado todas las copias de todos los manuscritos que tenía en los cajones del escritorio y en sus archivos, y hubiera arrojado las páginas como confeti en alguna negra celebración de Año Nuevo. La mesa estaba repleta de platos sucios. La cafetera estaba en el suelo, rota junto a la cristalera resquebrajada. Y en todas partes, en todas había una palabra. La palabra era shooter. La palabra shooter había sido escrita en las paredes con tizas de colores que debió de encontrar en su cajón de material artístico. En la ventana aparecía 2 veces escrita con lo que parecía nata montada, y en efecto allí había un spray de nata. Bajo la estufa, sobre el mármol de la cocina, la palabra shooter era escrita una y otra vez con tinta, y con lápiz en los postes de apoyo del embarcadero, en el extremo más alejado de la casa, una primorosa columna semejante a una suma que descendía en la línea recta. Shooter, 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 y peor aún, estaba grabada en la lustrosa madera de cerezo de la mesa, en grandes letras, aserradas de casi 1 metro de alto, como una grotesca declaración de amor. Shooter. El destornillador que había usado para hacerlo estaba sobre la silla cercana. En su cuerpo de acero había algo rojo. Amy supuso que eran restos de madera de cerezo. «Mort», susurró mirando a su alrededor. Ahora tenía miedo de encontrarlo muerto por su propia mano. ¿Y dónde? Pues en el estudio, naturalmente. ¿Dónde si no? Allí era donde había vivido las partes más importantes de su vida. Seguramente habría elegido morir allí. Aunque no deseaba entrar, no deseaba ser la que lo encontrara. Sus pies la llevaron de todas maneras en aquella dirección. Al avanzar, apartó con el pie el número del Hillary Quinn enviado por Herb. No miró hacia abajo. Llegó a la puerta del estudio y la abrió lentamente. Capítulo 48. Mort estaba frente a su vieja máquina Royal. La pantalla y la unidad de disco de su ordenador estaban en el suelo, en medio de un ramillete de cristales. Parecía una especie de predicador campesino. En parte era por la postura que había adoptado.
Estaba de pie, en una actitud casi remilgada, con las manos en la espalda, pero sobre todo era a causa del sombrero, el sombrero negro, encasquetado de modo que casi tocaba las partes superiores de las orejas. Le pareció que se asemejaba un poco al viejo de aquel cuadro, American Gothic, aunque el hombre del cuadro no llevaba sombrero. ¿Mort?, preguntó con voz débil e indecisa. Él no contestó. Se limitó a mirarla. Sus ojos tenían un resplandor siniestro. Nunca había visto los ojos de Mort de esa manera, ni siquiera aquella tarde horrible en el motel. Era casi como si aquel hombre no fuera Mort, sino un extraño que se parecía a él. No obstante, reconoció el sombrero. ¿Dónde encontraste esa cosa vieja? ¿En la buhardilla?, preguntó con voz entrecortada a causa de los latidos del corazón. Debía de haberlo encontrado en la buhardilla. El olor a naftalina que se percibía era intenso, incluso desde donde ella estaba. Mort había comprado el sombrero años atrás, en una tienda de recuerdos de Pensilvania. Habían hecho un viaje por territorio Amish. Ella tenía un jardincillo en la casa de Derry. En el ángulo donde se encontraban la casa y el anexo del estudio era su jardín, pero Mort salía a menudo a arrancar las malas hierbas cuando estaba bloqueado y buscaba una idea. Cuando lo hacía, solía ponerse aquel sombrero, lo llamaba la gorra de pensar. Lo recordaba mirándose en el espejo una vez, con el sombrero puesto y bromeando con que tenía que aparecer así alguna contraportada. Cuando me pongo esto, había dicho, parezco un campesino caminando por los surcos tras el culo de una mula. Después, el sombrero desapareció. Seguramente lo habían llevado allí y lo guardaron, pero... «Es mi sombrero», dijo él por fin, con una voz oxidada y absorta. «Nunca perteneció a nadie más». «Mort, ¿qué pasa?» «Se ha equivocado, señora. Aquí no hay ningún Mort. Mort ha muerto». Y los ojos penetrantes no vacilaron ni un momento. Anduvo por ahí diciendo muchas cosas raras, pero al final no pudo seguir mintiéndose, y menos mintiéndome a mí. Nunca le puse la mano encima, señora Rainey. Tomó la salida de los cobardes. «¿Por qué hablas así?», preguntó Amy. «Es mi forma de hablar», respondió él, algo sorprendido. «Todo el mundo habla así en Mississippi». «Mort, basta». «¿No entiende lo que he dicho?», preguntó. «No estará sorda, ¿verdad? Mort está muerto. Se suicidó». «Basta, Mort», dijo ella y empezó a llorar. «Me estás asustando y no me gusta». «No importa», replicó él. Sacó las manos de detrás de la espalda. Una de ellas sostenía unas tijeras que guardaba en el cajón superior del escritorio. Las levantó. Había salido el sol, y mientras él abría y cerraba las tijeras, un rayo de luz resplandeció en las hojas. «No estará asustada mucho tiempo», añadió, empezando a avanzar hacia ella. Capítulo 49. Durante un instante, Amy permaneció donde estaba. Mort no la mataría. Si hubiera habido deseo de matar en Mort, seguramente lo hubiera hecho aquel día en el motel. Entonces vio la mirada de sus ojos y comprendió que Mort también sabía eso. Era Mort quien no podía matarla. Él no, pero este no era él. Amy gritó, giró sobre sus tacones y se precipitó hacia la puerta. Shooter la siguió, describiendo con las tijeras un arco plateado. Si sus pies no hubiesen resbalado en los papeles dispersos por el suelo de madera, le habría hundido las tijeras hasta el mango entre los omóplatos. Cayó cuán largo era, con una exclamación en la que se mezclaban ira y perplejidad. La tijera se clavó en la página 9 de Ventana Secreta, Jardín Secreto, y se le rompió la punta. Shooter se golpeó la boca en el suelo y le salió sangre. El paquete de cigarrillos, la marca que había fumado silenciosamente John Kidner en los descansos de la clase de escritura,
que compartía con Morton Rainey, salió disparado de su bolsillo y se deslizó por la madera lustrosa como una baldosa en el juego del tejo. Se arrodilló, gritando y sonriendo entre la sangre que corría por sus labios y dientes. «No le servirá de nada, señora Rainey», gritó. Poniéndose en pie, miró las tijeras, las abrió para estudiar mejor las puntas romas y la echó a un lado con gesto impaciente. «Le tengo reservado un lugar en el jardín. Está todo decidido. Ahora tenga cuidado». Y salió corriendo detrás de ella. Capítulo 50. Amy cayó en medio de la sala, pisó el ejemplar del Ellery Queen y cayó de lado lastimándose la cadera y el seno derechos. Gritó. Detrás de ella, Shooter corrió hacia la mesa y cogió el destornillador que había utilizado para matar al gato. «Quédese ahí y quieta», ordenó mientras ella se ponía de espaldas y lo miraba con unos ojos tan dilatados que parecía como si estuviera drogada. «Si se mueve, lo único que conseguirá es que la hiera antes de terminar. No quiero herirla, pero lo haré si no me queda más remedio. Tengo que acabar, ¿comprende? He recorrido todo este camino y tengo que obtener algo a cambio de tantas molestias». Mientras se aproximaba, Amy se incorporó apoyándose en los codos y retrocedió ayudándose con los pies. El pelo le colgaba sobre la cara. Tenía el cuerpo cubierto de sudor. Podía oler cómo se desprendía de su piel, caliente y punzante. La cara que había encima de ella era el rostro solemne y justiciero de la demencia. «No, Mort, por favor, Mort». Él se abalanzó sobre Amy, levantando el destornillador por encima de la cabeza y descargando el golpe. Amy chilló y se apartó hacia la izquierda. El dolor describió una línea ardiente en su cadera cuando el destornillador desgarró su vestido y mordió su carne. Después intentó arrodillarse mientras oía y sentía cómo se desgarraba el vestido en una larga tira recta. «No, señora», jadeó Shooter. Su mano se cerró en torno al tobillo de Amy. «No, señora». Ella miró por encima de su hombro y a través de los mechones de cabello y vio que él estaba arrancando el destornillador del suelo con la otra mano. El negro sombrero de copa redonda estaba torcido. Arrancó el destornillador y se lo clavó en la pantorrilla derecha. El dolor fue horrible. El dolor ocupaba todo el mundo. Amy gritó y lanzó una patada hacia atrás, golpeando la nariz del hombre y rompiéndosela. Shooter gruñó y cayó de costado sujetándose la cara. Mientras tanto, Amy se levantó. Shooter oía aullar a una mujer. Sonaba como un perro aullando a la luna. Supuso que era ella. Intentó ponerse de pie. La parte inferior de su cara era una máscara de sangre. La máscara se abrió mostrando los torcidos dientes frontales de Mort Rainey. Ella recordaba haber lamido aquellos dientes. «Juguetona, ¿eh?», dijo él sonriendo. «Está bien, señora, siga». Se arrojó sobre ella. Amy retrocedió a tropezones. El destornillador se desprendió de su pantorrilla y rodó por el suelo. Shooter le echó una mirada y después volvió a lanzarse sobre ella, casi como jugando. Amy cogió una de las sillas de la sala y la colocó frente a él. Durante un segundo, se limitaron a mirarse por encima de la silla y luego él intentó coger la parte delantera de su vestido. Amy retrocedió de nuevo. «Ya estoy cansado de tontear con usted», jadeó él. Amy se volvió y corrió hacia la puerta. Él la siguió de inmediato, agitando los brazos tras ella. Las puntas de sus dedos patinaban y resbalaban por su nuca. Intentaban agarrar el vestido. Lo lograban y perdían después el apoyo que le hubiera servido para atraerla hacia él de una vez por todas. Amy pasó corriendo junto a la barra de la cocina y se dirigió hacia la puerta trasera. Su zapato derecho borboteaba y se pegaba a su pie. Estaba lleno de sangre. Shooter la siguió resoplando y haciendo burbujas de sangre con la nariz en su intento por atraparla. Ella golpeó con ambas manos la puerta de tela metálica y después tropezó.
y cayó de bruces en el porche, quedándose sin aliento. Cayó exactamente en el lugar donde Shooter había dejado su manuscrito. Levantó la cabeza y lo vio avanzar. Ahora, Shooter solo contaba con sus manos, pero por su aspecto parecían más que suficientes. Bajo el ala del sombrero negro, sus ojos presentaban un aspecto severo, concentrado y horriblemente amable. «Lo siento mucho, señora», dijo. «Rainey», gritó una voz, «deténgase». Ella trató de mirar en torno, pero no pudo. Se había lastimado el cuello. Shooter ni siquiera lo intentó, simplemente siguió avanzando hacia ella. «Rainey, deténgase». «Aquí no hay ningún Rainey», empezó a decir Shooter. Entonces un disparo atravesó rápidamente el aire. Shooter se quedó donde estaba y miró con curiosidad, casi con negligencia, su pecho. Allí había un agujerito. No salía sangre, al menos al principio, pero el agujero era real. Se llevó la mano allí y después la apartó. En su índice había un pequeño punto de sangre. Parecía un signo de puntuación, el punto que terminaba una frase. Lo miró pensativo. Después dejó caer las manos y miró a Amy. «¿Nena?», preguntó, y cayó de bruces junto a ella, en el suelo de madera del porche. Ella no se dio la vuelta. Se las arregló para apoyarse en los codos y fue a gatas hasta donde estaba el cuerpo, empezando a sollozar. «Mort», gritó. «Mort, por favor, Mort, trata de decir algo». Pero él no iba a decir nada, y al cabo de un momento, Amy dejó que la comprensión de aquel hecho la inundara. Durante las semanas y meses siguientes, rechazaría ese hecho simple de su muerte. Después, se debilitaría y la comprensión volvería a invadirla. Estaba muerto. Estaba muerto. Se había vuelto loco y estaba muerto. Él, quien quiera que hubiera estado dentro de él al final. Apoyó la cabeza en su pecho y lloró. Cuando alguien se le acercó por la espalda y le puso una mano consoladora en el hombro, Amy no volvió la cabeza.